Muy bien, pues vamos a invocar a la Virgen Santísima, que ya hoy que es su día, ¿verdad? Santa María, Madre de la Iglesia. Vamos a pedirle que nos asista y que nos acompañe en esta sesión de catecismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era era en en el el principio, principio, ahora ahora y y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en En vos vos confío. Inmaculado Corazón de María, De la es la salvación mía, glorioso Patriarca San José. ruega ruega por por nosotros. nosotros. Bueno, en este recorrido que estamos haciendo del Catecismo, estamos en el punto 2200, dentro de lo que es la explicación del cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre. Bien, como siempre, leemos primero el, el punto del catecismo, que lo tienen ahí ya en el chat, por si acaso lo quieren seguir. El cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Tenemos ahí dos citas bíblicas que ya las conocemos, Éxodo y Deuteronomio. La observancia de este mandamiento procura, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. Bien, este mandamiento que, como estamos observando por la explicación que vamos dando, se centra en el valor de la familia, del matrimonio, de las relaciones paterno-filiales. Bueno, es un matrimonio que no solo tiene consecuencias espirituales, sino que también, como hemos visto, tiene consecuencias temporales. No solamente está en juego la salud del alma, también está en juego la salud de la sociedad. Entonces, eso quiere decir que hay muchas cosas en juego. A propósito de la cita que se refiere en este punto, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen los días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cuando vimos la introducción de este mandamiento, decíamos que el contexto histórico en el que fue escrito este precepto se entendía que cuando Dios bendecía a alguien, le prolongaba los años de su vida, le daba hijos, riquezas, pero poco a poco hay como una prolongación en la revelación donde se va entendiendo que las bendiciones de Dios no se pueden cuantificar en años, en hijos o en riquezas, por ejemplo. En este punto del catecismo, como hemos dicho, el 2200, la Iglesia sí que se atreve a decir que del cumplimiento del cuarto mandamiento, de la vivencia de las relaciones familiares y matrimoniales sanas y profundas, se derivan muchas consecuencias para nuestra vida concreta. Hay que reconocer que hay muchos males que estamos padeciendo hoy en nuestra sociedad y que tienen como causa el no vivir una vida familiar estable. Sin duda que la vida familiar es una célula básica, porque antes que ciudadanos somos miembros de una familia. Y si la familia no es estable, pues es impensable pretender que la sociedad lo sea.
Si la humanidad no se hubiera organizado en familias, pues tampoco podría haberse organizado en naciones. Es más, el único Estado que es capaz de crear y amar a sus miembros es la familia. Porque el Estado como organización social, pues no nos ama. No nos ama la familia. El Estado nos organiza, pero no nos ama. Lo que da la estabilidad a un hombre, la salud espiritual, no es que alguien me organice mi vida, sino que alguien me quiera. Como decía ese gran pensador británico, Chesterton, la familia incluye muchas cosas: solidaridad, educación, libertad, descanso, justicia, amor. Además, seguía diciendo este gran pensador Chesterton, sin la familia, la especie humana no es viable ni tan siquiera biológicamente. Porque un niño, un bebé, ¿no? Un niño, un anciano, un enfermo, pues no se valen por sí mismos. Necesitan, como no, un hogar donde poder vivir, amar y ser amados, alimentados, ser cuidados. El hombre es un ser familiar y precisamente porque nace necesitando de otros. A diferencia, por ejemplo, de los animales, ¿no? Que al poco de nacer, pues ya son como autónomos, ¿no? Pero el hombre no es así. El hombre es un ser familiar durante toda su vida. Y eso que llegamos a decir que el hombre es el ser más evolucionado y sin embargo es el que más depende de los demás, de la familia, ¿no? Según esto, no parece que la independencia sea signo de progreso. Aunque hoy por hoy esté cuestionada, la familia es naturalmente estable y monógama, de acuerdo con los sentimientos naturales de sus miembros más débiles. Pues los niños apenas pueden soportar el drama de la separación de sus padres y si se da, trae pues, muchos problemas a esos niños. Ellos naturalmente tienen un sentimiento, tienen una necesidad de una estabilidad. La humanidad ha ido descubriendo muy temprano que el amor, en la unión sexual, el nacimiento de un hijo y su educación, son solo posibles si existe una institución que garantice y tutele esta unión entre un hombre y una mujer que llamamos matrimonio. No es la Iglesia Católica, la que ha inventado el matrimonio. El matrimonio es precristiano, es una institución natural y de esa manera estamos tocando como la fibra de lo que nos da estabilidad, salud física y espiritual. Si el hombre se dejase llevar únicamente por su animalidad o por su instinto sexual, pues hay que reconocer que esto sería un verdadero desastre. No tendríamos una relación humana estable. Y sin embargo, algo de eso está ocurriendo hoy en día. Cuando la sexualidad es, por ejemplo, vivida como un derecho al impulso sexual, pues no se establecen relaciones estables y las relaciones sociales son un pequeño desastre. El impulso sexual ciertamente siempre es muy fuerte, pero ese impulso tiene que estar puesto al servicio de una vocación al amor y en un proyecto de construcción de una familia. Eso es lo que entendemos como una institución de derecho natural, que es el matrimonio y que es la familia. Hay que decir que el hombre y la mujer presentan una mutua y admirable complementariedad. Son distintos, pero están mutuamente necesitados no únicamente en el cuerpo, también en el alma. Todo ser humano es hijo, no dejamos de ser hijos nunca, y al mismo tiempo esta condición de hijo nos enseña a ser varón y mujer, padre y madre. Bueno, queda íntimamente ligado a nuestra psicología. Dado que la familia es una célula desde la que nace la sociedad civil, se puede deducir que la ruptura del vínculo conyugal está atacando de raíz y como dinamita la convivencia humana. Eso es así, pero hoy día nuestra cultura suele reivindicar un individualismo y eso amenaza la familia, amenaza la sociedad en su conjunto.
Digamos que este es uno de los grandes dramas, ¿no? Reivindicar los derechos individuales olvidando los derechos familiares. El hecho de que no sean los hijos los que se marchen de casa, sino que, por desgracia, son los padres los que abandonan el hogar y también a los hijos. Eso verdaderamente es un drama. Sin duda alguna, la familia es el principal factor de prosperidad de una sociedad y por lo tanto es lo que más se debería de cuidar. La prosperidad de una sociedad no viene por los planes económicos o los planes industriales o los planes políticos, que tampoco hay que descartar, ¿no?, de los gobiernos. En el fondo, los que, digamos, que tiran, jalan de la sociedad, no son los gobiernos, son las familias. Y si las familias no tienen salud, pues no servirá de mucho todos esos planes. Vamos a introducir aquí una pequeña reflexión, a ver si nos ayuda a comprender un poquito más todo esto. Somos conscientes de que el matrimonio ha entrado en crisis, de que la familia, lo mismo esa familia que algunos llaman tradicional, aunque yo la prefiero llamar natural. Esto es así porque en gran parte ha ido creciendo una mentalidad, insistimos, individualista, donde cada uno busca los derechos particulares, o sea, mi felicidad particular, mi proyecto de vida personal, y eso se puede aplicar a cualquier cantidad de frases que cada uno pone en su boca como excusa, ¿no?, para hacer no una familia, sino su mundo. En gran parte también es cierto que muchos piensan que el matrimonio es algo muy difícil, o si quieren es una cruz, supone un yugo y tienes que adaptarte a otros ritmos. Bueno, sí, eso es cierto. Pero ¿qué vocación en esta vida no conlleva una cruz? Lo cierto es que no existe ninguna. Pero cuando hemos huido, nos hemos escapado, por ejemplo, por cobardes del matrimonio, cuando hemos huido de la cruz, pues resulta que queriendo buscar de una manera individualista el proyecto personal de felicidad, nos hemos encontrado con cruces mucho mayores, mucho más superiores. Es decir, que por huir de la cruz de nuestra vocación al amor estable, uno acaba cayendo en males muy superiores. Una lectura objetiva de los datos de la evolución social que se puede hacer de la sociedad occidental nos puede llevar a esa conclusión. Quisiera hacer referencia a muchos estudios que se han hecho en los últimos años que están dados, de los cuales recogemos estos datos, ¿no? Los datos son que el tejido social de la solidaridad humana depende mucho de la solidaridad dentro de la familia. Es decir, que si se debilita la solidaridad dentro de la familia, es dificilísimo que el Estado pueda suplir a la solidaridad que se puede generar dentro de la familia. El Estado lo que no puede hacer es suplir a la familia, por ejemplo, cuidando a los niños o a los ancianos, porque el Estado no es papá y mamá, ni lo puede ser. Hay muchos estudios que certifican que los niños educados en hogares formados por un matrimonio tienen más posibilidades de aprender mejor la lectura y la escritura. Y estadísticamente se ha comprobado esto. Tienen menos del 30% de probabilidades de faltar a clase. Sin embargo, la cantidad de ausencias escolares que tienen los niños que no tienen una familia estable detrás de ellos acaba siendo muy determinante en su aprendizaje. Los niños que viven en familias donde los padres están casados tienen el doble de probabilidades de graduarse en el colegio en comparación con los niños de familias monoparentales o divorciados. De esas estadísticas también recogemos el siguiente dato. El 37% de los hijos que han nacido fuera del matrimonio y el 31% de los hijos de divorciados dejan el colegio, que no es una cantidad despreciable, contra el 13% de los hijos de matrimonios estables que abandonan el colegio. Estos son datos globales, no son casos particulares.
Atención al problema que se está generando por la inestabilidad familiar. El matrimonio favorece, bien llevado, la salud emocional de un niño. Los hijos de parejas estables tienen menos posibilidades de padecer depresión, ansiedad y en el futuro de evitar comportamientos desordenados tipo alcohol, drogas, suicidios. Hay una gran cantidad de encuestas y estudios que refutan esta afirmación. Es precisamente la sociología como ciencia la que ha demostrado que el matrimonio y la familia estable ofrece una superioridad no solo moral o espiritual, sino también en términos de salud, de economía, de bienestar. Hay datos que se pueden contrastar. O sea, no es el Estado el que proporciona cuidados a los niños y a los mayores. Sostiene a los trabajadores y a los que están en paro. El que proporciona a las gentes sus relaciones más satisfactorias y los recuerdos más queridos. No es el Estado, es la familia. Y esto se puede comprobar de muchas maneras, ¿no? El mejor estado de bienestar es la familia. Suplir a la familia es muy difícil. Y ciertamente que los gobiernos han de estar atentos para ocuparse de las pobrezas que causa la ausencia de la familia para algunas personas. Sí, es cierto. Eso es lo que se suele llamar asistencia social. La asistencia social no es más que el intento de paliar los efectos de la carencia de la familia. Pero de cualquier forma hay que intentarlo ante los casos que son necesarios. Claro, la calidad de la asistencia siempre será muy superior a la del Estado, es decir, la que se recibe en el seno de una familia estable, mucho más superior que la propia asistencia social. De tal manera que la mejor terapia es la preventiva, ¿no? Apoyemos a la familia, que el Estado no tenga que hacer de mamá ni de papá. Vamos a aportar algunos datos de la sociedad, concretamente tomados de la sociedad inglesa. O sea, son estadísticas estudios que se han realizado en la sociedad inglesa. Resulta que después del nacimiento de un hijo, la mitad de sus progenitores que estaban sin casar, 50%, en una pareja de hecho, termina separándose en el espacio de 5 años. En el mismo caso, pero con padres casados, solo se separan 1 de cada 12, es decir, el 1,2%. Las consecuencias sociales de estos datos son graves. Hay elevados índices de endeudamiento, de depresiones, de comportamientos desordenados. De hecho, mucha de la política social se dedica a sobrellevar las consecuencias de la crisis familiar. Y esta crisis supone empobrecimiento, sobre todo para las madres. De hecho, una de las causas de la pobreza social es el divorcio. Incluso se podría decir que es el mayor factor de la pobreza en Occidente. Claro, va a haber gastos duplicados, malas administraciones. Cuando falta el amor, educamos a los hijos en base a los caprichos, etc. Hay estudios muy detallados también en Estados Unidos, donde se han estudiado las generaciones de los hijos de los divorciados. Fíjense qué estudio, 25 años después. O sea, la repercusión de 25 años. En un momento determinado se reivindicó el divorcio como una solución para las parejas infelices y entonces se decía, más vale un divorcio bien llevado que una convivencia tormentosa. Lo cual hasta parece lógico, ¿no es cierto? Incluso a veces la Iglesia también así lo afirma, no evidentemente con el divorcio, sino con la separación. O sea, no se da el visto bueno al divorcio, pero sí se puede facilitar la separación cuando de la convivencia se van a desprender males mayores. Pero es bueno hacer un estudio de investigación en cuanto a conocer qué consecuencias ha tenido a medio y a largo plazo. Lo que se ha observado es que después de 25 años, en esas personas hay una infelicidad tremenda, porque se nota la ausencia en ese sentido que dice la Escritura. No es bueno que el hombre esté solo, entonces Dios le da una ayuda adecuada.
Parece que por naturaleza el hombre está hecho para vivir en matrimonio y en complementación de amor. Es decir, se justificaba la separación como un beneficio y resulta que 25 años después se ha generado una enorme infelicidad tanto en los padres como en los hijos de esas parejas que se divorciaron. Es que lo que se pone en juego en una ruptura familiar no solo es una felicidad privada de esas personas, sino que el matrimonio contribuye a prevenir muchos males como los que hemos ido mencionando. Y claro, todo esto acaba pasando factura a toda la sociedad. Creo que vale la pena calibrar de nuevo las enseñanzas de la Sagrada Escritura al respecto, cuando encontramos en ella frases proverbiales como la que acabamos de decir. No es bueno que el hombre esté solo. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Frases que vamos a encontrar en Génesis 2 del 18 al 25. Y aunque lo hemos hecho el año pasado, vamos a reiterar un poquito, sea un poquito rapidito, esta enseñanza. También añadiremos ahí aquella de que deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer para ser una sola carne. De ese gran párrafo de Génesis 2, 18 al 25, vamos a ir rescatando algunas frasecitas y darle un pequeño comentario. Empecemos por esta. No es bueno que el hombre esté solo. Aun dominando el mundo infrahumano, es decir, el hombre tiene la autoridad por parte de Dios de poner nombre a los animales. Poner nombre es lo que implica, ¿no? Dominar al mundo infrahumano, ¿no? Adán experimenta soledad. O sea, nada representa para él una ayuda semejante. Y San Juan Pablo II, en sus catequesis sobre el amor humano, decía que, ante todo, la soledad que experimenta el primer hombre es la trascendental. Es decir, que nada puede colmar su vacío, porque está hecho para Dios. Pero al mismo tiempo se trata de una soledad también horizontal, porque el hombre experimenta que necesita un complemento semejante a él. La mujer y la específica unión que Dios establece entre ella y el varón, unión matrimonial, viene a colmar esa soledad humana. Aunque esta reflexión es sencilla, es muy importante porque viene a decirnos la Sagrada Escritura que el varón no puede estar solo. No existe la vocación de soltería por eterno, dado que está llamado a ser, como lo está indicando el capítulo 1 de Génesis, imagen y semejanza de Dios. Pero en ese capítulo 1 no habla solo del varón, sino que hombre y mujer los creó para que fueran imagen y semejanza de Dios. Hace muchos años escribía el cardenal Ratzinger, que llegó a ser Benedicto XVI, estas ideas. Lo esencial de una imagen consiste en que representa algo. Cuando yo la miro, reconozco, por ejemplo, al hombre que está en ella, un paisaje, etc. O sea, remite a otra cosa que está más allá de sí mismo. Lo característico de la imagen, por lo tanto, no consiste en lo que es meramente en sí misma, un óleo, un lienzo, con su marco. No, su característica como imagen consiste en que va más allá de sí misma y que está mostrando algo que no es en sí misma. De esta manera, decía el cardenal Ratzinger, el ser imagen de Dios significa sobre todo que el hombre no puede estar cerrado en sí mismo. Y cuando lo intenta, se equivoca. O sea, ser imagen de Dios significa remisión. Es la dinámica que pone en movimiento al hombre hacia todo lo demás. Y significa, pues, la capacidad de relación. Es la capacidad divina del hombre. En consecuencia, el hombre lo es en su más alto grado cuando sale de sí mismo, cuando llega a ser capaz de decirle a Dios, tú.
De ahí que a la pregunta de qué es lo que diferencia propiamente al hombre del animal y en qué consiste su máxima novedad, pues se debe contestar que el hombre es el ser que Dios fue capaz de imaginar. Es el ser que puede orar y que está en lo más profundo de sí mismo cuando encuentra la relación con su Creador. Por eso, ser imagen de Dios significa también que el hombre es un ser de la palabra y del amor, un ser del movimiento hacia el otro, destinado a darse al otro. Y precisamente en esa entrega de sí mismo se recobra a sí mismo. Por eso el catecismo, en el punto 2331, nos va a enseñar que el matrimonio constituye una forma elevada de comunión entre las personas humanas y una de las mejores analogías de la vida trinitaria. Fíjense a qué altura nos está llevando el catecismo. Aún más. El primer ejemplo de esta comunión es la unión procreativa del hombre y de la mujer, que refleja la comunión creativa del amor trinitario. Cuando un hombre y una mujer unen su cuerpo y su espíritu en una actitud de total apertura y donación de sí, forman una nueva imagen de Dios. Su unión en una sola carne no responde simplemente a una necesidad biológica, sino a la intención del Creador que les conduce a compartir la felicidad de ser hechos a su imagen. La segunda frase que quisiera resaltar de ese parrafito de Génesis 2, 18 al 25 es la expresión, ¿no?, que tiene Adán cuando finalmente ve a la mujer, que está en el versículo 23. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Estas palabras que pronuncia Adán subrayan por lo menos dos cosas. Primero, identidad de naturaleza. Y segundo, unidad de origen. En primer momento vemos que hay una identidad de naturaleza, es decir, el varón y la mujer tienen la misma naturaleza, igual carne, igual huesos. Y en segundo lugar decimos que tienen unidad de origen, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Eva es formada a partir de Adán, es parte suya. Realmente el texto hebreo expresa todavía más, literalmente dice que Dios edificó la costilla en mujer. Edificó la costilla en mujer. Ambos aspectos se ponen en relieve en el nombre que Adán da a Eva, que significa varona. O sea, Adán quizá en hebreo suena un poquito más romántico, podríamos decir, ¿no? Más delicado, porque llamar a una mujer varona es un poco como tosco, ¿no? Por lo menos suena tosco en el castellano nuestro, ¿verdad? En nuestro español. Pero fíjense que la terminología hebrea, que les estoy enviando ahí por el chat, es que Adán es Ish y Eva es Ishak. San Jerónimo tradujo este juego hebreo de palabras con otro latín. Ec vocabitur virago, sería la mujer, virago, ponian de viro, sumta es. De viro, virago. Entonces se mantiene eso en el español, aunque pueda sonar un poquito tosco, de varón, varona. Teniendo presente esto que estamos diciendo, identidad de naturaleza y unidad de origen. Vamos de nuevo a San Juan Pablo II, que a la luz de este texto nos da también unas ideas pronunciadas el 21 de noviembre del año 1979 en una audiencia general. Así decía el Papa: a la luz de este texto comprendemos que el conocimiento del hombre pasa a través de la masculinidad y feminidad, que son como dos encarnaciones de la misma soledad metafísica frente a Dios y al mundo, como dos modos de ser cuerpo y a la vez hombre, que se completan recíprocamente.
como dos dimensiones complementarias de la autoconciencia y de la autodeterminación, y al mismo tiempo como dos conciencias complementarias del significado del cuerpo. Así como ya demuestra el Génesis 2:23, la feminidad en cierto sentido se encuentra a sí misma frente a la masculinidad, mientras que la masculinidad se confirma a través de la feminidad. Precisamente la función del sexo, que en cierto sentido es constitutivo de la persona, no solo atributo de la persona, demuestra lo profundamente que el hombre, con toda su soledad espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido por el cuerpo como él o ella. La presencia del elemento femenino junto al masculino y al mismo tiempo que él tiene el significado de un enriquecimiento para el hombre en toda la perspectiva de la historia, comprendida también la historia de la salvación. Toda esta enseñanza sobre la unidad ha sido expresada ya originariamente en el Génesis 2:3. Bueno, hasta aquí el Papa San Juan Pablo II. Además, debemos decir que cuando Adán describe a Eva como hueso de mis huesos y carne de mi carne, Adán no simplemente está haciendo una declaración de hechos, sino que llama la atención sobre la importancia teológica de los medios que Dios usa para crearla. Es decir, que ella era de Adán y como tal ella salta inmediatamente al lugar de mayor responsabilidad en su vasto reino. Algunos comentaristas de este texto llegan incluso a sugerir que este par de frases expresan una declaración de compromiso del pacto que lo convierten en un voto formal. Por ejemplo, podemos observar que si leemos 2 de Samuel 5:1, encontramos ahí que después que Saúl muere y David reclama el trono, el nuevo rey reúne a las tribus y exige su lealtad, ¿no? Obvio. Pues todas estas tribus se reúnen y hacen una declaración muy curiosa. Dice ellos al rey David: somos hueso tuyo y carne tuya. Una declaración que David, por lo visto, acepta como un juramento de lealtad formal. Entonces, si este acontecimiento posterior puede estar relacionado con Génesis 2:23, entonces tenemos que las primeras palabras que salen de la boca de Adán cuando ve a la mujer son nada menos que un voto matrimonial. Efectivamente, esta mujer sí que es parte de mí. Y por este medio tomo responsabilidad incondicional por ella. Bueno, estas palabras son, al menos en términos de vida secular, las palabras como más significativas que cualquier hombre puede pronunciar y al que cualquier mujer puede responder, lejos de ser una burla amorosa de un tipo romántico. No hay palabras más importantes que estas. Vamos a añadir todavía un detalle más que me interesa resaltar. En estas ideas, el autor inspirado está demostrando una completa independencia de la cultura de su tiempo, porque la cultura de su tiempo consideraba a la mujer como un ser de categoría inferior al hombre. Por ejemplo, en la elaborada, ¿no?, cultura griega, el mismo Aristóteles califica a la mujer como un hombre fallido. Él lo llama, ya traducido al latín, animal occasionatus, y un animal imperfecto, dice Aristóteles de la mujer. Mientras que gran parte del Oriente extrabíblico considera a la mujer objeto de placer del varón. Pero la Sagrada Escritura le da un trato muy dignísimo, tanto al uno como al otro. Hay una igualdad fundamental en cuanto a la dignidad y en cuanto a la naturaleza. Esta imagen de costilla, un lugar cercano al corazón, indica que con la creación de la mujer, el hombre recibe un ser que ha salido de su corazón,
como si fuera una participación o partición del corazón o del alma. De aquí la tendencia natural a la unidad entre ambos, como la de dos mitades que buscan una unidad original. En esta, digamos, alusión al corazón también se muestra que se trata de una tendencia a una unidad integral, no solo unidad física o genital, sino principalmente a la afectiva y espiritual. Bueno, son todas las esferas del ser humano las que tienden a la complementariedad masculino y femenino. Pasamos a una tercera frase que rescatamos de ese parrafito. Deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. No deja de ser llamativa la marcada diferenciación con el mundo oriental circundante que evidencia esta construcción. Es que en el mundo mediterráneo, medio oriental, la norma del matrimonio es y siempre ha sido un acuerdo viril en el que la mujer se muda a la casa de la familia del marido. Pero aquí es el hombre el que deja atrás a sus padres para ir hacia su mujer. Fíjense qué detalle tan bonito nos trae la escritura. Deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. O sea que detrás de esta sentencia late la dignidad que tiene la mujer en el plan original de Dios y en la cultura judía que recoge este relato de la creación. Añade aquí esta frasecita, que la vemos así un poquito como separada de ella, pero sin ganas de separarla, serán una sola carne. En el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, el versículo 9, trae estas palabras, pero ya pronunciadas por Jesucristo. Y nuestro Señor ve en estas palabras la expresión de lo que llamamos indisolubilidad matrimonial. Y esto pone de manifiesto una de las finalidades del matrimonio, que es la unidad conyugal. Ante todo se refiere esta frasecita a la unión conyugal física, al acto propio y exclusivo de los esposos. Pero aquí carne no significa simplemente cuerpo o acto carnal. El sentido bíblico que tiene la expresión carne designa toda la persona. Donde está el cuerpo vivo, está toda la persona. De aquí que hay expresiones que vamos a encontrar después, en Génesis, en los profetas, por ejemplo Joel, que dicen, morirá toda carne o revivirá toda carne. Por eso esto de serán una sola carne equivale a serán una sola cosa, una sola persona moral, podríamos decir. De ahí que la unión matrimonial sea para el hagiógrafo, el escritor sagrado, más sólida que la misma unidad de sangre. Dejará el hombre a su padre y a su madre, eso sería la unidad de sangre, y se unirá a su mujer. Entonces resulta que esta expresión coloca el amor esponsalicio por encima del amor filial. Y por esa razón a veces es una dificultad grande en los matrimonios la famosa mamitis o papitis, ¿verdad? Que parece que uno no se arranca de su papá y su mamá. Y eso trae grandes problemas. Finalmente es una falta de madurez, por un lado y por el otro. Si la fuerza del amor conyugal es superior a los lazos de sangre, entonces debemos deducir como consecuencia que también su indisolubilidad debe ser superior. Romper esta unión, y no me refiero a una separación, que podría ser, como hemos dicho, tolerada en ciertas situaciones, tolerada, sino la pretensión de disolución vincular.
Y eso es tan inconcebible como amputar un miembro sano del cuerpo. Aunque en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no se hagan observaciones más detalladas sobre este tema, es interesante hacer notar que el Código Legislativo de Israel, que lo vamos a ubicar en el libro del Levítico, por eso se llama así, ¿no? Porque ahí se reúne todo el conjunto de leyes, el Código Legislativo de Israel, contiene prescripciones relativas a la unión conyugal, ordenadas muchas veces a que los hijos de Israel no incurran en las abominaciones que habían contaminado, por ejemplo, el contacto con los cananeos. Ahora bien, el hecho de que el encuentro sexual sea objeto de permisos y prohibiciones de parte de Dios indica que es visto como algo sagrado y santo. Algo sagrado y santo. No es simplemente un juego instintivo o una aventura que te echas. Pasamos a la siguiente frase, que es: estaban desnudos y no se avergonzaban. Es un dato también relevante porque hace alusión a la ausencia de vergüenza en el estado de justicia original con la que es creado el hombre. O sea, no se trata de un efecto de la ignorancia, como si no entendiesen lo que significaban sus cuerpos. No se trata de eso. Por el contrario, más bien indica una plenitud. O sea, se veían desnudos y entendían lo que eso significaba, pero no les ocasionaba ningún desorden o ninguna perturbación, lo cual expresa dos cosas al menos. Primero, que las miradas de ellos estaban exentas de malicia. O sea, veían las cosas, pero solo bajo su aspecto de bondad. De hecho, Eva no había reparado en ningún aspecto tentador del mandato divino antes de que la serpiente se lo sugiriera. Como decía San Juan Pablo II, participaban de la visión divina de las cosas. Lo propio de Dios es que vio Dios todo cuanto había hecho y era muy bueno. Pues también eso lo reciben Adán y Eva, recién salidos de las manos y del entendimiento de Dios. Así se ven a sí mismos. Primero, que sus miradas estaban exentas de malicia. Y segundo, que eran interiormente libres. Importante. O sea, no sentían atracciones desordenadas, lo cual supone ausencia de la concupiscencia desordenada. Y ambas dimensiones revelan el estado de paz, tanto espiritual como afectiva, que caracterizaba al hombre y a la mujer en el albor de la humanidad y que teológicamente solemos denominar como estado de justicia original o inocencia original del corazón. Expresión que vamos a encontrar en el Catecismo y que también la rescatamos de las catequesis del Papa San Juan Pablo II del año 79. Nos damos cuenta entonces que este punto es muy relevante, porque ahora nosotros vivimos el matrimonio subyugados por el peso del pecado que trae muy malas consecuencias. Vamos a ver un caso práctico, que lo tomo de un libro de psicología y de terapia familiar, donde no se tienen en cuenta la educación de los sentimientos y el amor aparece profundamente, digamos, como intelectual. Así razona este psicólogo que analiza el caso, ¿no? No nos estaremos equivocando al educar solo la inteligencia para tener una actividad profesional bien remunerada, olvidando todo lo concerniente a la afectividad. Desde mi punto de vista, se trata de un serio error cuyas consecuencias negativas ya las estamos viendo. Es fácil para un psiquiatra contemplar el caso del buen profesional que conoce a fondo su trabajo, con una correcta preparación en su especialidad, pero que ignora lo básico del mundo sentimental. Una persona que no sabe casi nada, tanto en la teoría como en la práctica,
Estamos ante un hombre segmentado, incompleto, mal diseñado. Solo está preparado para su trabajo, pero bastante incapacitado para los sentimientos. Y estos vienen a ser como un añadido, con poca conexión con lo que es la realidad, que es el argumento central de su vida. Dicha carencia se observa más en los hombres que en las mujeres. Las razones históricas y los papeles desempeñados durante años son los causantes de ello. Y nos propone ahora una historia clínica para que no quede todo en teoría, ¿no? Bueno, se trata de un matrimonio que lleva algo más de 20 años casados y que, fruto de ese matrimonio, son 3 hijos. Él es un excelente profesional, liberal. Según su mujer, vive para trabajar, casi no hay otro tema en su vida. Yo nunca pude pensar que alguien tuviera la pasión por lo que hace, que llegara a descuidar tanto a su mujer y a sus hijos, dice la esposa. Él viene a la consulta solo, comenta este psiquiatra, porque su mujer quiere separarse. Ella dice que ya no puede más y no entiende realmente lo que sucede. Dice él: yo soy una persona introvertida, callada, trabajadora, creo que es súper responsable para lo que yo llevo entre manos, soy reflexivo, serio, muy ordenado, pero mi mujer se queja de que hablo poco y no soy expresivo. Y yo le digo que siempre he sido así, que es mi forma de ser y que tiene que adaptarse a ella y comprenderlo. Sigue hablando. El otro día me quedé sorprendido cuando me dijo muy ceremoniosamente que quería hablar conmigo. Yo pensé que se trataba de algún problema con los hijos, de sus estudios, y cuál fue mi sorpresa cuando me contó que había hablado con un abogado y que se quería separar porque para ella lo nuestro no era un matrimonio. Cuando le pregunto sobre las quejas que su mujer le expresa, me contesta: ella siempre me dice lo mismo, que hablo poco, que no soy cariñoso, que no tengo detalles con ella. Y es verdad, pero creo que cuando me casé ya le demostré lo que la quería. La verdad es que desde hace unos 5 años noto que protesta mucho y que muy a menudo dice que está desilusionada de mí. Bueno, tienen esta primera entrevista con el psiquiatra, ¿no? Está él solo. Y él reconoce que también hay ahí un grave problema sexual. Los contactos íntimos se han espaciado demasiado, ya que él solamente se muestra afectuoso cuando quiere tener esas relaciones sexuales. Y ella dice que solo me pongo afectuoso en esos momentos previos, y yo le digo que en parte es normal, que los hombres somos así, y que yo durante el día estoy muy ocupado trabajando en cosas que requieren estar muy concentrado, cuenta él. Bueno, la siguiente entrevista vienen los dos, él y ella, él y la mujer. Y la mujer, pues bueno, va a dar una visión quizá un poquito más precisa de los hechos. Y eso es lo que dice: yo me equivoqué con mi marido. Durante todo el tiempo que salimos lo idealicé. Era callado, era serio, era formal, quizá demasiado introvertido. Pero pensé que eso con los años cambiaría. Frío, objetivo, crítico con la realidad, muy centrado en sus estudios primero, después en su trabajo. Pero yo no tenía experiencia con otros chicos. Yo era alegre, yo era abierta, yo era expansiva y era con muchas amigas. Al principio, el contraste me sorprendió. Me interesó de entrada, porque me hizo poco caso, yo que tenía bastante éxito con los chicos. Pero una vez casados me fui dando cuenta del problema. Él solo me reclamaba para tener relaciones íntimas hasta el punto de que yo llegué a negarme porque me sentía utilizado. Cada vez más frío conmigo y con los hijos, trabajando todo el día, incluso algunos fines de semana. Cuando intentaba hablar con él, me decía siempre lo mismo: yo soy así, tú ya me conocías, te gusta quejarte y piensa que no te hace falta nada. Bueno, por su parte, él, ahora el varón, va elaborando un retrato personal como un poquito más perfilado. No me gusta salir y entrar porque las conversaciones en general son poco interesantes y la gente me aburre. Prefiero quedarme en casa viendo papeles o con la televisión, si hay alguna película interesante. Soy calmado, salto poco.
Es verdad que no dialogo, pero lo hago porque soy muy práctico. Hablo cuando hay algo que decir. Y para hablar de cosas intrascendentes prefiero quedarme callado. Es verdad que me preocupo poco por los hijos, pero mi mujer siempre se ha ocupado de ellos y yo me he ido centrando en lo mío. Y continúa diciendo esto. Ella dice que yo la necesito mucho en lo sexual y es verdad, porque es mi modo de ser. Siempre quiere que hablemos y yo le pregunto ¿que de qué? Si lo tenemos ya todo hablado. Tantos años viviendo juntos. Ahora interviene la esposa y dice, es muy crítico con la gente. A todo el mundo le pone pegas. Dice que la mujer debe estar un poquito sometida al hombre, que es así como debe funcionar un matrimonio. He sufrido tanto con su forma de ser que a mí lo sexual ya no me dice nada. Incluso, si tengo que ser sincera, me produce rechazo, porque falta cariño y amor y me niego a que faltando eso haya del otro. Bueno, entonces el psiquiatra empieza ya a darnos un poquito camino y diagnóstico. Dice así, en el estudio de personalidad que hacemos del marido, encontramos una personalidad alexitímica. Bueno, aquí aparece una palabra de esas que ponen los médicos y que nunca entendemos. Alexitímica. ¿Y eso qué significa? Pues es un término que procede del latín. A es una partícula que es negativa. Lexos significa lenguaje y timos significa afectividad. Es decir, se está evaluando a una persona alexitímica que tiene serios problemas para expresar sus sentimientos. No sabe expresar sus afectos. Alexitímica. Así que si algún día van al psiquiatra y les dice eso, ya saben de qué va. Este señor que tiene este problema, esta personalidad así, claro, su eje central es la inexpresividad de sentimientos y afectos, lo cual cuando se lleva a una relación interpersonal, pues conduce a un contacto frío, gélido, glacial, desmotivado para lo que debe ser una pareja, un matrimonio o una vida conyugal mínimamente estructurada, que necesita todo eso. La educación psicológica recibida en este caso, pues ha sido un poquito determinante. Porque el caballero dice, es que a mí me decían de pequeño aquello de que los hombres no lloran. Hay que ser fuerte y aprender a guardarse los sentimientos, porque lo contrario es cosa de chicas. También en mi padre he tenido un modelo muy parecido. No le recuerdo besándome, acariciándome o estando a mi lado con ternura. Y mi madre era una mujer práctica, más afectuosa, sí, pero tampoco demasiado. Bueno, ya se ve que aquí tenemos un caso de analfabetismo sentimental en un profesional destacado que ha ido aprendiendo unos hábitos distantes en las relaciones humanas con funestos resultados. El psiquiatra entonces le empieza a explicar que el principal gestor de la crisis grave conyugal que están viviendo es este, que no sabe expresar los sentimientos. Y se le va explicando cuál es el diagnóstico, cuáles pueden ser las consecuencias de esa manera, de esa personalidad. Ruptura conyugal, aislamiento progresivo, importante fracaso vital por su carencia sentimental. Entonces, parte de la psicoterapia en estos casos, ¿en qué consiste? Pues en hacer ver al paciente lo que le sucede, es decir, concientizarle de los problemas, porque ese es el primer escalón para cambiar la conducta y poderla mejorar. Bueno, parece que con el varón se va trabajando, va a trabajar el psiquiatra un programa de conducta conyugal, una pauta de comportamiento y siendo muy concretos en aquello que tiene que lograr. Al mismo tiempo, la mujer está padeciendo un síndrome que suele llamarse de burnout. Es decir, está quemada. Así en lenguaje coloquial, está quemada.
Claro, ella ha recibido unas normas psicológicas para saber cómo debía actuar consigo misma y con él. Su gran escepticismo cedió y dio paso a ciertas esperanzas. Y en una reunión con ella, sus 3 hijos y el equipo de psiquiatras diseñan una estrategia conjunta para toda la familia, lo cual causó en el varón una reacción muy negativa, porque como que se sentía analizado, estudiado, hasta por sus hijos. Bueno, parece ser que sí resultó y llegó a entender que tenía que ser más afectivo. Y ella, poco hábil para la sexualidad, va cambiando lentamente. Bueno, ese es el caso práctico que hemos traído aquí. Entonces, finalmente, siempre será muy conveniente tener presente aquello que estaba escrito en el frontispicio del templo de Apolo en la antigua Grecia. ¿Qué decía ese escrito? Pues algo tan sencillo y tan complicado a la vez como conócete a ti mismo. Resulta que esta premisa debemos llevarla a la vida sentimental, ya que resulta necesario aprender a conocer esos movimientos emocionales que se dan en nuestro interior y dirigirlos de forma adecuada y saberlos encauzar hacia lo mejor. La capacidad para controlar y dominar los sentimientos y las pasiones es un signo de madurez. Es más, esa facultad yo la centraría en este punto, ser capaces de aplazar la recompensa en una era como la nuestra, que es la era de la inmediatez, en la que todo tiene que ser rápido y hacerse sobre la marcha y recibir remuneración. Parece que las raíces de una conducta más libre e independiente se hunden en saber posponer lo inmediato. Es decir, aprender a tener visión de futuro, o si quieren dicho de otra manera, mirar hacia el más allá, ¿no? Que es lo que finalmente le dice el Señor a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Del mismo modo que educar a una persona no es decirle a todo que sí. Educar los sentimientos no consiste solo en dirigir, proyectar y racionalizar. Hay que saber qué cosas como que se cuelan hacia el interior de uno y son negativas, porque uno tiene que luchar contra ellas, tiene que botarlas fuera de casa. Y eso no es represión, en el sentido, si quieren, freudiano del término, sino simplemente capacidad para gobernarse a uno mismo, distinguiendo lo que es valioso de verdad y lo que es solo apariencia. O sea, verdad y apariencia son 2 operaciones decisivas en todo lo relacionado con los sentimientos. Podríamos poner algún caso más que aporta este psiquiatra, bastante ilustrativo. Pero realmente lo que queremos destacar con esto es que esto suele suceder cuando uno no sigue las directrices de la Sagrada Escritura, así sea el hombre o la mujer más católica de este mundo. Y las fracturas que hay que pagar no son baratas. Este modo de ser trae, este modo de pensar, este modo de obrar, trae muy serias consecuencias que por desgracia las suelen pagar los hijos, aunque también los propios personajes de la relación. Lo cierto es que, como decíamos antes, con ese experimento que hizo una psicóloga de Estados Unidos, 25 años después, los hijos de esos matrimonios fracasados son los que más fracaso escolar han tenido. Muchos están en las cárceles. Es famoso el estudio que realizó una psicóloga de Estados Unidos. Hay que reconocer que con mucho atrevimiento. La psicóloga se llama Judith Wallerstein y investigó a un grupo de niños de padres divorciados desde 1970 a 1990. Entonces los entrevista a los 18 meses del divorcio, luego a los 5, a los 10,
a los 15 y 25 años después del divorcio, esperando encontrar alguna recuperación de ellos. Pero lo que encontró fue desalentador. Incluso 25 años después del divorcio, esos niños continuaban experimentando profundas expectativas de fracaso, miedo a la pérdida, miedo al cambio, miedo al conflicto. Estos niños de esta investigación que realiza esta psicóloga Judith enfrentan grandes retos, especialmente cuando comienzan a establecer relaciones románticas. Como explica la propia psicóloga, contrario a lo que hemos pensado, el mayor impacto del divorcio no ocurre durante la niñez o la adolescencia, al contrario, parece incrementarse a la edad adulta a medida que las relaciones románticas serias ocupan un lugar central. Otros investigadores confirman los hallazgos de esta psicóloga, específicamente comparados con niños de hogares intactos. Los niños que experimentaron el divorcio de sus padres vivieron más favorablemente el sexo premarital y cohabitar con su pareja antes de casarse. Son noticias preocupantes porque las parejas que cohabitan sin casarse tienen más separaciones, mayor riesgo de violencia doméstica y son más propensos a experimentar el divorcio. Detrás de cada una de estas estadísticas no hay solamente números, hay una vida, un niño, ahora un adulto, todavía batallando con las emociones que trajo el divorcio. El informe de esta psicóloga dice: los niños, en mi investigación, tuvieron dificultades para recordar cómo era la familia antes del divorcio. Pero lo que recordaron de los años post-divorcio fue la sensación de que efectivamente habían sido abandonados por ambos padres y que su pesadilla, la del abandono, se había hecho realidad. O sea que después de un divorcio los padres tienden a querer satisfacer sus propias necesidades para encontrar la felicidad nuevamente con alguien más. Pero frecuentemente los viejos problemas vuelven a salir a la superficie, y no solamente para los adultos, sino también se añaden nuevos problemas para los niños. Dice la psicóloga, no es que los padres amen menos a sus hijos o que se preocupen menos por ellos. Es que están completamente ocupados en reconstruir sus propias vidas, ya sea económica, social y sexual. Las necesidades de los padres y los niños están frecuentemente desintonizadas luego de la separación. Una vez más, los niños se sienten abandonados mientras los padres persiguen mejores relaciones luego de la separación. Entonces los sentimientos de abandono y confusión se ven agraviados cuando uno o ambos padres encuentran un nuevo cónyuge. Porque un segundo matrimonio, si lo podemos llamar así, trae complicaciones y nuevas emociones a los niños, sin mencionar nuevos hermanastros, padrastros, madrastras, abuelastros, los cuales frecuentemente están compitiendo por la atención de los padres. Una de las entrevistadas decía, mi pérdida aumentó cuando mi padre se volvió a casar y adoptó una nueva familia. A pesar de mis intentos por mantenerme en contacto, vivimos en ciudades diferentes y su vida ahora gira en torno a su nueva familia con un contacto poco frecuente conmigo. Esto solo aumentó el sentimiento de abandono y separación del divorcio. Hay que reconocer que es un estudio muy atrevido por parte de esta psicóloga, pero que aporta unos datos contundentes. Y una vez más, la ciencia avala lo que dice la Biblia. Y es que no seguir a Dios trae graves consecuencias para la humanidad, a corto y a largo plazo. Bueno, hablando de todas estas cositas, yo creo que son un poquito interesantes, por lo menos verlas así un poquito a lo rápido, pues ya nos ha pasado el tiempo. Ya son las 9 de la noche y aunque tengan silenciado el micrófono, se escuchan sus estomaguitos que tienen hambre. Entonces tenemos que ir a cenar. Lo vamos a cortar por hoy y si Dios quiere, la próxima semana continuaremos comentando el punto del catecismo más específicamente.
¿De acuerdo? Gracias, padre. Muy linda explicación. Muchas Vamos a dar gracias, padre. gracias. Vamos a dar Gracias. gracias al Señor, ¿verdad? Gloria al Padre, y Gracias. al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Glorioso Patriarca San José, Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. santos ángeles custodios. Ruega por nosotros. Nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.